Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Quirama Serna. Somos peregrinos de Cristo. Mis amigos peregrinos de Cristo, de nuevo les saludo con gusto y con cariño en este espacio, este podcast que dedicamos al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. A ustedes gracias que cada semana esperan la publicación de este espacio, que se sirven de estas reflexiones tan sencillas para acercarse un poco más a la fe, para conocerla más, para vivirla más plenamente. Desde Peregrinos de Cristo, pues les ofrecemos a ustedes elementos de reflexión, elementos que pues nos ayuden a afianzar nuestra fe y a poder dar razón de la misma. Estamos ahora mismo abordando la primera parte del Catecismo de la Iglesia, que es la profesión de la fe, un repaso por todas las verdades de la fe contenidas en el credo. Ya en la parte final del credo, pues encontramos el artículo que tiene que ver con la resurrección. Decimos siempre que recitamos el credo, creo en la resurrección de la carne. En el pasado espacio hemos podido comenzar pues la reflexión en torno a esta verdad de fe y a este artículo que encontramos a partir del numeral 988. Hemos dicho concretamente que la verdad fundamental de la fe es justamente la verdad acerca de la resurrección. El acontecimiento pascual de Cristo es el acontecimiento que le da pleno sentido a la fe cristiana. Por eso San Pablo, en un texto conocidísimo y que vale la pena recordar, que encontramos en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, escribe: ¿cómo andan diciendo algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, eso quiere decir que Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Importante este texto entonces que encontramos en esta carta de San Pablo y que nos ayuda a entender cómo en el corazón mismo de la fe está el acontecimiento pascual. La Pascua, la resurrección de Jesucristo constituye pues como la columna vertebral que sostiene la fe, que la anima, y es justamente la verdad fundamental que nosotros predicamos. Los cristianos anunciamos el querigma, y el querigma es precisamente el anuncio de la muerte y de la resurrección de Jesús. La resurrección es también el motivo y la razón de ser de la esperanza cristiana. Una de las notas características propias de la fe cristiana es la esperanza. Los cristianos esperamos, pero los cristianos esperamos en algo cierto. Nuestra esperanza no es una idea vaga, nuestra esperanza no es una idea abstracta, nuestra esperanza no es un discurso bonito, de palabras bonitas. La esperanza cristiana está fundada justamente en las promesas de Dios. Jesús en el Evangelio, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, nos ha dicho que Él nos resucitará. Al comer su propio cuerpo y beber su sangre, podremos tener vida, y Él nos resucitará en el último día. Esa es la razón de ser de la esperanza cristiana, la promesa que el mismo Señor nos ha hecho de que nos resucitará, de que podemos resucitar con Él. Ese tema de la resurrección de los muertos es un tema ciertamente interesante, importante, porque no siempre lo entendemos. Hablamos mucho de la resurrección, pero realmente no siempre logramos comprender el verdadero sentido que tiene esta realidad. ¿Y qué es resucitar? Nos dirá el Catecismo de la Iglesia que en la muerte, la separación del alma y el cuerpo pues naturalmente
experimenta la corrupción, que eso lo sabemos perfectamente, pero el alma va al encuentro con Dios. Lo que trasciende de nosotros es el alma, que vuela siempre a Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Entonces, resucitar es justamente eso, es el hecho de que el alma que abandona el cuerpo se vaya con Dios, y el alma espera entonces poder reunirse con un cuerpo ya glorificado. Ahora, ¿quién resucitará? ¿Quién podrá experimentar esa resurrección? Todos los que han muerto. Definitivamente, todos aquellos que han muerto experimentarán la resurrección. Algunos resucitarán para la vida, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. En cambio, los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación. De manera que entendemos, así es como nosotros entendemos la resurrección, y así es como nos lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay muchos textos en los Evangelios, especialmente parábolas, que ilustran justamente esta realidad de la resurrección. Concretamente, cuando Jesús habla en un texto muy bello del grano que es depositado en la tierra, que este grano o esta semilla pues debe descomponerse, debe podrirse allí en la tierra en la que ha sido depositado para que pueda germinar, para que pueda producir fruto y fruto en abundancia. Ahora bien, esta realidad de la resurrección que todos experimentaremos, como nos enseña el mismo Jesús y el Catecismo, algunos resucitarán para la vida, otros para la condenación. ¿Cuándo será? ¿Cuándo se va a dar? Realmente, ¿cuándo se cumplirá en nosotros la promesa de Jesús? Pues se habla, según el Evangelio, del último día, o al fin del mundo. Y en efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la segunda venida de Cristo, que se conoce con el término teológico de la parusía. San Pablo dice que el mismo Señor, a la orden dada por la voz de un arcángel y la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. De ahí que el cuándo pues viene respondido por la misma palabra de Dios. Al final de los tiempos, al final de los días, en el último día, resucitaremos justamente para recibir el premio, o definitivamente para vivir pues una vida de condenación, tal y como lo expone el Catecismo de la Iglesia desde la palabra de Dios. Y si es verdad que Cristo no se resucitará en el último día, expresión pues que, como decíamos, encontramos en la Sagrada Escritura, también lo es, en cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo, porque gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es desde ahora una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Así lo expresa Pablo hablando del bautismo, que habiendo recibido el bautismo, hemos sido resucitados por la fe. La acción de Dios nos ha resucitado gracias al don del bautismo. Y unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Pero esta vida permanece todavía escondida con Cristo en Dios, dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Nosotros que hemos recibido el bautismo y que del bautismo participamos en la vida divina de Cristo, al alimentarnos en la Eucaristía con su cuerpo, pertenecemos ya al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. A la espera de ese día, el día de nuestra resurrección, pues los cristianos hemos de vivir plenamente
nuestra condición bautismal, es decir, la nueva vida en Cristo que hemos recibido. No podemos, pensar que la resurrección solamente se dará al final. La resurrección se va dando también ahora en el presente. Cuando hablamos de conversión, cuando hablamos de santidad, precisamente estamos hablando de eso, de una permanente resurrección. Vamos resucitando, vamos saliendo del pecado, vamos liberándonos de las garras del mal, de las garras del tentador, para vivir en una vida nueva, una vida de libertad. Hablemos ahora un poco acerca de la muerte. Es una realidad de la que naturalmente no nos gusta hablar mucho. Digo naturalmente porque existe de alguna manera en todas las personas cierto temor a la realidad de la muerte. En algunos un poco más marcada, en otros no tanto, pero todos de alguna manera le tenemos algo de temor, algo de respeto a la muerte, y por eso no es precisamente un tema del que nos guste hablar con mucha frecuencia. Sin embargo, es desde el punto de vista cristiano y a partir de la fe, sabemos realmente lo que implica la muerte. Muchas veces se nos ha hablado del sentido cristiano de la muerte y se nos ha enseñado que realmente la muerte no marca un final, que la muerte marca el comienzo de una nueva vida. De tal manera que es un tema que, aunque nos pueda generar algo de temor, es un tema al que hay que impregnar de la esperanza cristiana. Nuestras vidas están medidas por el tiempo. Nuestro cuerpo, nuestra peregrinación por este mundo están sujetas al paso del tiempo, al progresivo deterioro del cuerpo, que es algo muy normal. Cada día nosotros vamos viendo los efectos que va dejando en nosotros el tiempo. Las canas, las arrugas, el cansancio, ya las fuerzas que ciertamente nos van abandonando, no tenemos las mismas habilidades, las mismas capacidades motrices que teníamos hace algunos años. Es decir, nuestra vida está sujeta justamente al tiempo, al paso del tiempo. Vamos cambiando, vamos envejeciendo, como cualquier ser vivo de la tierra. Pasa con nosotros, pasa también con los animales, con todos los seres vivos. Vamos experimentando como ese cambio que en muchos casos va siendo muy notable. Y ese aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas, nos dice el catecismo. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Un salmo dice bellamente, ora el salmista diciendo: enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Es decir, que la conciencia de la limitación a la que estamos sujetos, la conciencia de que en algún momento tendremos que abandonar este mundo, la conciencia de que en algún momento vamos a afrontar la realidad de la muerte, nos tiene que llevar a aprovechar, a disfrutar de esta vida que hoy vivimos. Pensar en la muerte después de todo no es tan malo. Pensar en la muerte, también de alguna manera es una forma de hacernos cada día más conscientes realmente de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que evitar. Pensar en la muerte, a veces nos tiene que llevar a amarla más, a amar más la vida, a disfrutar más la vida, a gozar sanamente la vida. Desde la palabra de Dios sabemos que la muerte es consecuencia del pecado. Si vamos al libro del Génesis e interpretamos las afirmaciones que encontramos especialmente en el libro de Génesis y en otros textos de la Sagrada Escritura, a los que se suman las enseñanzas del magisterio de la tradición cristiana, vamos a llegar a la misma conclusión. La muerte es definitivamente consecuencia del pecado. Y aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por lo tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. Pero esa muerte, que antes era eterna, antes de la Pascua de Cristo, esa muerte que antes era inevitable y que era concebida como una verdadera tragedia, ha sido transformada por Cristo.
Jesús, el Hijo de Dios, también sufrió la muerte, se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, aún quiso experimentar la muerte corporal, que es tan propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. Y la obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición, de manera que le quitó con su muerte y con su resurrección el poder a la muerte, y la muerte, que antes era muerte eterna, ahora se ha convertido en una realidad temporal. Y esa es justamente la novedad del mensaje cristiano, que la muerte no tiene ya dominio sobre nosotros, que no es la muerte la que decide nuestro presente y mucho menos nuestro futuro. Dice la canción: tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino. Y es justamente lo que el Señor Jesús ha hecho con su sacrificio, con su misterio pascual. Gracias entonces a la muerte redentora de Cristo, cada vez que un creyente experimenta la muerte, Dios lo llama hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Cuando dice Pablo en la carta a los Filipenses: deseo partir y así estar con Cristo. Y un cristiano puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo. Por lo tanto, mis queridos amigos, queridos peregrinos, como para ir cerrando ya ahorita este tema de la muerte y de la resurrección de los muertos, importante que nos quede clara cuál es la visión cristiana de la muerte. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Es así como lo expresa el prefacio primero de los difuntos en la celebración de la Eucaristía. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Y continúa el prefacio: y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Ahí está resumida y expresada de una manera muy sencilla la visión cristiana de la muerte. La muerte es tan solo el final de esta peregrinación terrena. Es el final de este tiempo especial de gracia y de misericordia que Dios nos ofrece para cumplir, vivir su plan de salvación y para decidir nuestro último destino. Pero cuando llegue el final del único curso de nuestra vida terrena, encontraremos a Dios. Al final de nuestra vida está Dios. En algunas culturas pues se habla del tema de la reencarnación, pero sabemos que esta realidad, esta doctrina, esta idea de la reencarnación definitivamente no hace parte propiamente de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que cuando dejemos este mundo, cuando abandonemos esta tierra, ya no volveremos a otras vidas terrenas, puesto que estaremos ya con Dios. No creemos, por lo tanto, en la reencarnación, sino que creemos en que la vida es única, como única es la oportunidad que tenemos nosotros de aprovecharla. La Iglesia, por tanto, nos anima pues a prepararnos cada día para la hora de la muerte. No tanto vivir angustiados pensando en la muerte y no aprovechar la vida que hoy tenemos. Pero, como decía, nos conviene de vez en cuando que pensemos en esta realidad. Recordemos lo del Salmo: enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Es la invitación que permanentemente nos hace la Iglesia. Prepararnos para ese momento, prepararnos para ese día y sobre todo hacer que ese día sea un día glorioso, sea un día en el que nosotros podamos ir a Dios, podamos volver a Dios, ese Dios al cual pertenecemos. Bien amigos, vamos así entonces avanzando en el Catecismo de la Iglesia. Ya en nuestro próximo espacio hablaremos de la vida eterna, que es pues
el motivo, la razón de ser de nuestra esperanza. Quiero pues, como siempre, terminar este espacio, este podcast, agradeciéndoles a ustedes que han estudiado junto conmigo o que vienen estudiando conmigo este espacio, que vienen aprovechando, como lo decía ya, estas ideas sencillas que les ofrecemos desde Peregrinos de Cristo. El Señor les bendiga, que el Señor les conceda una semana llena de bendiciones. Y no olviden que de la mano del Señor siempre.